amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un grato placer estar nuevamente en este estudio bíblico, nuevamente un miércoles más, adentrándonos ya en este estudio de este nuevo año, que es un año de gran bendición. Sobre todo, hermano, que estamos en el capítulo 5 de Mateo, donde Jesús nos lleva a despejar y a aclarar cosas puntuales, interrogantes preciosas, que son de gran bendición para el pueblo de Dios. El poder saber que tú y yo somos sal de la tierra, que hemos venido para darle sazón, que hemos venido para ser instrumento de bendición, y a la vez que nosotros hemos venido para alumbrar, para que nuestra vida pueda reflejar la presencia de Jesús. Son cosas puntuales para cada uno de nosotros, y mayor aún en el capítulo 5, cuando Dios nos detalla todas las cosas que nos espera como hijos de Dios, todas las cosas que tenemos que pasar, y que como buenos cristianos tenemos que considerarnos bienaventurados. Yo creo, hermano, hermana, amigo que nos acompañas, que este es un tiempo para entender verdaderamente el mensaje de Jesucristo en su real magnitud. Aquí en el capítulo 5 vamos paso a paso a ir detallando lo que Dios quiere, aclarar ciertas dudas, despejar ciertas cosas, cómo lo interpretó o cómo nos han hecho mostrar a nosotros. Pues ahora, a través de la palabra de Dios, vamos a ver con claridad qué es lo que Dios quiere decirnos. Así que yo te invito, hermano, hermana, a seguir juntamente este estudio bíblico, pero ahora en el versículo 17, capítulo 5, versículo 17 de Mateo. Y antes que nada vamos a orar. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Eternamente agradecido por tu palabra preciosa, Señor, por este estudio de tanta profundidad, con un mensaje tan claro, pero a la vez tan comprometido, tan interiorizado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar y reflexionar en tu palabra bendita. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el versículo 17 comienza así. Vamos a leer los 4 versículos que nos toca el día de hoy. No queremos ir más allá, porque vamos a ver Jesús y la ley, cómo lo habían tipificado, o cómo muchas veces se instruyó, se pensó a través de las distintas oportunidades que nos han mostrado. Hemos podido ver que a veces ha sido mal encabezado o mal mostrado, y Dios nos va a dar claridad a través de su palabra. Así que vamos a las Escrituras, que ellas nos van a orientar claramente. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano precioso, hermana amada, amigo que nos acompañas en este estudio bíblico, claramente el texto nos lleva a que se le acusó
y se le va a acusar en el transcurso de toda su vida de Jesús, que él trató de no cumplir la ley de los profetas, que él estaba en contra de los mandamientos establecidos en la ley mosaica. Y Jesús va a ser claro, como lo va a ser claro en otros capítulos más adelante, pero acá él, para ti y para mí, es claro, es preciso. Dice, no pienses, no creas tú, o sea, no malinterpretes, en otra palabra, no entiendas mal, porque a veces tendemos, cuando desconocemos algo de una manera profunda o no entendemos bien una materia, a veces prejuzgamos, le cambiamos el sentido a ciertas palabras. Y mayor aún porque más adelante lo que hemos leído, él dice, nadie puede transgredir o enseñar mal, porque va a ser considerado pequeño. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que enseñar tal cual como dice la Escritura. No podemos menoscabar o soslayar ciertas cosas. Jesús es claro y preciso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, yo no he venido para... O sea, la palabra abrogar significa sacar un mandamiento, una norma en su totalidad, ¿no? Hay veces en que tú, todo un reglamento tiene 5 incisos o 5 divisiones, 3 vas a dejarlo en stand-by, pero 2 se van a seguir aplicando. Pero abrogar significa cortar todo, sacar todo. Y Jesús dice claramente, no pensé que he venido yo para abrogar, o sea, para quitar toda la ley. No, yo no he venido para eso, sino yo he venido para cumplir, para que esa ley se cumpla. Pero yo tengo que ser claro en explicar y en demostrar en qué se está adulterando esta ley establecida, que el propósito fue y se ha cambiado. ¿Cuántas cosas, hermano, hermana, amigo que nos sigue, se ha cambiado con los distintos movimientos religiosos que han habido? ¿Cuántas personas no tienen en claro verdaderamente el mensaje redentor de Jesucristo? Y por eso esta sociedad simplemente lo ha dejado a un costado, porque no ha entendido. Y eso es lo que está diciendo Jesús, que en ese tiempo, en ese momento, también se venía haciendo lo mismo, que ahora en este tiempo se sigue haciendo. Por eso dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque los profetas eran los que genéricamente, y eso es lo que significa, ellos visionaban, anunciaban el futuro, pero en base a que se cumplan los mandatos, las profecías, las cosas que se habían establecido como debían ser. Por eso dice, yo he venido no para abrogar la ley o los profetas, o sea, lo que habían anunciado que había de ser. No, al contrario, yo he venido para que eso se cumpliese. Y al comenzar este estudio hemos visto que él, lo que se determinó, lo que se dijo, dónde debía de nacer, en qué lugar, las cosas que debía de hacer, cómo iba a ir a Egipto, todo eso estaba en la profecía y se cumplió con Jesús. Dime tú en qué momento él fue contra las profecías dadas. No, al contrario, él hizo que todas se cumpliesen. Igual fue con Juan el Bautista, cuando se anunció cómo iba a ser Juan el Bautista y cómo iba a aparecer él. Entonces, hermano, él está diciendo, no, ustedes han entendido mal, le están enseñando mal, ¿me entiendes? Es lo que ahora en este tiempo muchas veces sucede. A lo malo, a lo nocivo, se dice que es bueno, y a lo que es bueno, ahora le dices malo, ¿no? Ahora es normal, ¿no? Que tú convivas, que no te cases, que te hagas con otra mujer. Entonces, eso es algo normal, la sociedad te ha tocado. El hombre que tiene 2, 3, 4 mujeres, lo alaban, se ha transversado. Igual sucedía, quizás no en esas condiciones, pero sí
se había adulterado, se había mezclado. No había alguien que hablara con la claridad que va a establecer Jesucristo en cuanto a la ley. Por eso él dice, yo no he venido para abrogar la ley, o sea, para romperla, para destruirla, o los profetas. He venido para cumplir la ley, para que esa ley se cumpla. Yo no estoy para abrogarla, o sea, eso significa, abrogar significa dejar de lado, separar, cancelar algo. No, yo no he venido para eso. Yo he venido para cumplirla. Y yo quiero, de acá, dejes una marquita en Lucas 5, donde vamos a volver, y quiero llevarte a Gálatas 4:4. Yo te lo voy a leer. Yo quiero, para que entendamos claramente por qué Jesús dice eso. Gálatas 4:4. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿y cuándo es el cumplimiento del tiempo, hermano? Cuando vino Jesús. Porque todos los profetas hablaron del advenimiento, del Mesías. De ahí es donde, recuerda que estudiamos la luz que vieron los magos de Oriente, que anunciaban el advenimiento del Mesías, que había nacido el rey, que se acercaron a Herodes. Eso significa, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo que naciese el Mesías, el tiempo que viniera Jesucristo. Ojo ahí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a quién? A su Hijo amado. O sea, Dios envió a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿y qué dice? Nacido bajo la ley. ¿Dónde está que Él no iba a cumplir la ley? Dios envió a su Hijo, pero para que nazca bajo la ley, para lo establecido. Acuérdate cómo José se casó con María. Cuando él pensó que para no injuriarla, para que no la apedreen, mejor pensó apartarse, y el ángel se le aparece y le dice, no hagas eso, José, recibe a María, porque lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Dios hizo para que todas esas cosas? Por eso dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque ellos eran descendientes del linaje de David, del linaje, por herencia, tanto ella como él. Mira cómo Dios había cumplido la ley. Entonces, por eso dice, nacido bajo la ley, él estaba bajo la ley. En él se habían cumplido las ordenanzas. Tú vas a ver más adelante cómo él también va a ser llevado para que se cumpla la ley. ¿Te das cuenta? O sea, él no vino para abrogar la ley. Nos han llevado a eso, nos han mostrado eso, y nosotros a veces hemos creído eso, pero eso no tiene nada que ver. Dice, mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? Todo lo que estaba establecido en la ley tiene que cumplirse. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, o sea, hasta que se destruyan, hasta que ya Dios venga por segunda vez en juicio, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea, todo se va a cumplir. Por eso, hermano, Él siempre está tratando de ser claro, de ser lo más transparente, lo más diáfano, lo más visible, por fin, para aclarar a estos fariseos, a estos saduceos, que siempre estaban para transversar las cosas. Ese es el propósito de Jesús. Más adelante lo vamos a ver, cómo no, que tú no cumples la ley. No. Y es que Él está diciendo acá, no va
no va a pasar, no va a ser el momento en que pase el cielo y la tierra sin que se haya cumplido ni una tilde ni una jota de la ley dada por Dios. Todo tiene que cumplirse. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso, hermanos, era necesario. Tenemos que tenerlo claro, hermano, hermana. La palabra de Dios se cumple. Amigo que nos acompañas, todo lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Por eso esa ley que dice, no erréis, todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Aquella persona que actúa malamente, que tiene deseos malos y nobles, tarde o temprano, hermano, lo que él ha sembrado, la forma como ha sido, lo va a cosechar. Esta es una ley, algo establecido por Dios. Yo quiero llevarte un ratito a Lucas, deja una marca en Mateo 5, que vamos a volver, y vamos un ratito a Lucas 10, donde Jesús, está dando claridad. Es un poquito difícil estar con una sola mano, la otra todavía la tengo en recuperación. Vamos a Lucas 10, versículo 25, donde Jesús está aclarando, está dando una idea clara de cómo debe ser, y vamos a encontrar acá que cómo deben ser las cosas, él está explicando, pero siempre aparece aquel que quiere provocarlo, hacerlo caer a Jesús. Como sucede con todos nosotros, a veces hay gente que quiere provocarnos, quiere que nosotros nos deslicemos, nos equivoquemos, nos trata de probar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Pero cuando tú obras, cuando tú actúas conforme a cómo deben ser las cosas, conforme a la palabra de Dios, eres una persona recta, no hay de qué temer. Mira lo que dice la palabra de Dios acá en Lucas 10, versículo 25. Mira lo que dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. O sea, alguien que era intérprete significa alguien que estudiaba la ley, que sabía, pero le preguntó con qué objetivo, para probarle a ver si él sabía, a ver en qué se equivocaba. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Te das cuenta? Jesús lo llevó nuevamente a la ley, porque Jesús sabía que él era un experto, un intérprete de la ley. Entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú vas a ganar la vida eterna? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que estaba establecido en la ley. Y eso es lo que Dios también demanda de nosotros, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto está escrito en el libro de Levíticos y también en Deuteronomio. En los dos lugares nos detalla sobre esto. Y mire la respuesta de Jesús. No vamos a ir a Deuteronomio y a Levítico, porque te digo ya que prácticamente lo que acabamos de leer acá en el versículo 27 dice así. En esos dos textos, en esas dos citas dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y en Levítico dice, y a tu prójimo como a ti mismo, le perdonarás, no le llevarás rencor. ¿Me entiendes? Entonces ellos sabían que eso era la ley, ese era el mandamiento dado por Dios. Y la respuesta de Jesús, versículo 28 de Lucas 10, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Te das cuenta? Jesús estaba para clarificar la ley, para ser claro, para no empañarla, sino al contrario. Le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero si tú sigues leyendo en el capítulo 28, porque ahí va a hablar del buen samaritano, este entendido de la ley, este intérprete de la ley, este conocedor de la ley, quiso hacerse el sueco, por decirlo así. Por eso que Jesús siempre aclara, ¿ves? Y yo te voy a explicar, te voy a dar el contexto para cerrarte la idea acá. Pero él queriendo justificarse, versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde, justamente le cuenta la historia del buen samaritano. Historia que tú sabes, que un hombre en un camino fue asaltado y quedó herido, malherido y tirado ahí en el camino. Pasó un sacerdote, que es el encargado de esto, ¿no? Pasaron un sacerdote, pasó un levita y ninguno se detuvo. Ambos conocían la ley y sabían que era su prójimo, que estaban obligados a ayudarlo. Pero pasó un samaritano, aquel que es menospreciado, aquel que era lo más traído como un pecador. Él fue llamado a compasión. ¿Te das cuenta cómo Jesús es claro y preciso? Cómo Jesús ha venido a cumplir las Escrituras y no a abrogarlas como ellos trataban de mostrar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Jesús siempre va a tratar de mostrar lo que tú y yo estamos obligados a cumplir las cosas, a obrar rectamente conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, a que no busquemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Por eso aquí en el versículo 19 de Mateo 5, volvemos a Mateo, que es el libro que estamos estudiando, y hemos ido a los dos textos para confirmar que Jesús no ha venido para abrogar, sino para cumplir, que Él era la ley, que Él estaba para purificar, para aclarar, para que no se malinterprete. Y mire lo que dice en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, hablando de la ley, de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, o sea, el más mínimo, el mandamiento más pequeñito, está diciendo, el más pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, ¿qué está diciendo, hermano? Que tú y yo tenemos que respetar y cumplir el mandato, la ley de Dios, los estatutos, las normas, lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y que no podemos enseñar cosas indebidas. No, pero ¿sabes qué? Esto pasa de largo nada más. Es que así no. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso te digo, esto es de profundidad. Este es de querer obedecer a Dios. Porque dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos establecidos por Dios, por muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Oye, no, pero por acá era un pastor, era un sacerdote, era un hombre entendido en las cosas de Dios, pero te enseñó mal. Ese, ante la presencia de Dios, va a ser llamado muy pequeño. Mira lo que dice. Y enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, o sea, cualquiera que cosa que cumpla los mandamientos, cualquiera que enseñe bien, que te diga cómo son las cosas, que te explique tal cual como dice la palabra de Dios. Y él se está refiriendo a los fariseos de ese momento, a los saduceos, que enseñaban las cosas al revés, que no estaban de acuerdo a las Escrituras, que se aprovechaban del pueblo. ¿Cuánto de eso hay ahora, hermano, hermana, amigo? Ya sucedía en la época de Jesús. ¿Te das cuenta? Más cualquiera que los haga, cualquiera que enseñe bien, que explique bien la palabra de Dios, que le diga, hermana, tú estás equivocada, hermano, estás pecando en contra de Dios. Amigo, sé que somos grandes amigos, pero mira, si tú no cambias tu modo de vivir, déjame decirte que estás llamado a condenación, estás actuando. Y si mañana tu parte vas a
despertar en el fuego eterno, en condenación. O sea, tenemos ese compromiso de decir las cosas como son. Mira, más cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí está el compromiso. Ahí está claramente el propósito de Dios. Que tenemos que cumplir las Escrituras. Que Dios vino para cumplir las Escrituras. Dios vino para que se cumpliera por medio de su vida santa y su muerte y su sacrificio sustitutorio. Él nos redimió. Él vino para que se cumpliese, porque la ley había establecido que todo aquel que pecara era digno de muerte. Antes era así, hermano. Y ya voy a tratar de cerrar. Vamos un ratito, hermano, dejo una marca ahí en Mateo 5, vamos a volver y voy a explicarte un poquito más esto, pero tenemos que entender que Jesús vino para que se cumpliese la ley. Él vino para que con su vida nos redimiera de la maldición de la ley, a mí y a ti. Yo quiero llevarte un ratito a Hebreos 9, dejo una marca en Mateo, vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 24. 9:24, llegué. 24 y 25. Dice así, mira. Porque no entró Cristo en el santuario, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Te voy a explicar un ratito esto, porque a veces no todos lo entienden. ¿Qué está diciendo? Hermano, amigo, hermana, tú sabes que una vez al año el sumo sacerdote entraba por el pecado del pueblo, llevando la sangre del toro o del macho cabrío, sangre sin mancha, pura, sin ninguna falla, por el pecado del pueblo. Una vez al año entraba al lugar santísimo. Es lo que dice, mira lo que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea, Cristo no entró en el santuario que era hecha por manos humanas. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Entraba a un santuario, un lugar santo donde estaba la presencia de Dios, pero hecho por humanos. ¿Ok? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano humana, figura del verdadero, ¿ok? O sea, como si fuera el verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así lo hizo Jesucristo. Él entró, dejó su vida en una cruz, su sangre fue la que pagó por nuestros pecados y Él entró en el cielo ante Dios para presentarse por nosotros ante Dios como ofrenda por nuestros pecados. Es lo que está diciendo este versículo. Te lo vuelvo a leer. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, ese santuario era como una réplica del verdadero que estaba en el cielo, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó por nosotros ante Dios. Y mira lo que dice el 25. Y no para ofrecerse muchas veces. ¿Por qué? Porque año tras año se ofrecía por el pecado del pueblo. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, ¿ok? Sino para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, con sangre de un animal muerto, sacrificado. Ahora no era sangre ajena, era la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Esa es la función de Jesucristo. Él vino para cumplir la ley. Él sabía que la ley había establecido que era la forma, cómo quitar el pecado del pueblo. Y Él lo hizo una sola vez y para siempre por todos nosotros. Por eso que ahora podemos entrar a la presencia de Dios.
ahora tenemos acceso a acercarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Acuérdate que cuando Jesús muere, se rompe el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, y se rompe de arriba para abajo para mostrarnos que lo había hecho Dios, y que ahora por Jesucristo tenemos el acceso directo al lugar santísimo. O sea, ya no necesitamos de un sumo sacerdote. O sea, ya no necesitas tú de confesar tus pecados ante un curita, sino tú vas directo ante Dios. Padre, acá estoy yo, perdóname. Es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Eso, en otras palabras, es lo que nos dice en el versículo 19 y 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice, porque si tú vas a hacer lo que hacen estos hombres, esto que han enseñado, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Igual es, hermano, hermana, amigo, si no cambiamos, si no obedecemos la palabra de Dios, si no cumplimos la palabra de Dios, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Porque ellos enseñaban las cosas a su conveniencia, a una religiosidad, a implicar y cumplir las cosas por costumbre, pero no había una sinceridad de corazón. Y Dios quiere eso. Por eso dice, por eso os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Por eso es importante. Él vino para que se cumpliese la ley. Él vino para entregar su vida y en Él se cumpliese la ley. Qué precioso texto, hermano. Qué precioso en 4 versículos. De qué profundidad. Podríamos seguir hablando y poder explicarte mucho más, hermano. Por eso que me ha sido necesario explicarte, y no hemos tenido tiempo de ir a Levítico, de ir a Deuteronomio para que tú lees y explicarte un poquito más, pero he sido lo más claro posible para que tú entiendas que Dios es hacedor de la ley. Él vino para que se cumpliese la ley. Por eso Él es claro, dice, no, va a desaparecer el cielo y la tierra, pero en una tilde todo se va a cumplir de la ley. Nadie puede trastocar la ley. Entonces tenemos que ser claros, hermano. Tenemos que obedecer a Dios. Ahí nos quedamos en Mateo. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, que Dios cada día brille más en sus vidas y que la palabra poderosa de Dios esté cada día creciendo en vuestro interior. Oremos un momento. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias por esta palabra tuya, que de bendición, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por los amigos que nos siguen. Bendice a cada uno de ellos, escucha sus peticiones y que tu palabra, Señor, vaya penetrando en su corazón de cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles, hermanos, hermanas y amigos que nos siguen a través de este medio. Que Dios me los bendiga.